Hola, ¿qué tal? Bueno, ya sabéis, por favor, si no estáis suscritos, darle a la tecla de suscribirse y dejarnos preguntas o comentarios que iremos contestando en la medida en que podamos. Bien, aquí tenemos una pregunta interesante que nos plantea José Mato. Dice, ¿por qué si quieren una guerra mundial no la empiezan ya? Bueno, vamos a ver, para interpretar, en principio podríamos decir no quieren una guerra mundial. No quieren una guerra mundial. Los que andan detrás de todo esto lo que quieren es mantener el poder y la riqueza que está, el estatus que está relacionado con el poder, evidentemente. Bueno, quieren una guerra mundial en el momento en que después de todo lo que ha sucedido hasta ahora, llegan a la conclusión de que una gran guerra, vamos a decir, es la única forma de mantener el poder, de escapar a ese mundo multipolar en el que les va a llevar a perder el control del mundo y en una primera fase y luego probablemente también a perder el control de Europa y Estados Unidos y finalmente pues que sean el que se arriesgan pues a ir a la cárcel o algo peor. Bien, entonces ¿por qué, dices, si quieren una guerra de ese tipo no la empiezan ya? Bueno, es una pregunta muy interesante. Vamos a remitirnos a los hechos, porque lo que están haciendo desde hace un año en el caso de Gaza y casi año y medio en el caso de Ucrania-Rusia, lo que están haciendo es intentar a toda costa provocar a Irán en un caso y a Rusia en el otro, con el fin de que la reacción de estos países les dé un argumento para hacer estallar el conflicto. Bien. ¿Y eso por qué? ¿Por qué es tan importante utilizar esa vía de la provocación? Bueno, pues la conclusión muy clara, yo diría, es que, como nosotros solemos decir, te tienen miedo a ti, a ti que nos estás escuchando, ¿no? Tienen miedo a la opinión pública occidental, a la propia opinión pública occidental, que de una forma creciente se les está escapando. Claro, esto es muy distinto de unos países a otros. España es probablemente uno de los grandes países, si quieres, el que más despistado está, que apenas se mueve nada fuera de esas fuerzas políticas bien controladas por la oligarquía corporativa, pero en otros países vemos que eso no es así y que digamos, la oposición a la Unión Europea, a la OTAN, a las políticas belicistas, a la guerra, pues va creciendo pero llega a un 20, un 30, hasta un 40% estamos viendo en algunas elecciones, ¿no? Este es un contexto para ellos tremendamente peligroso. Ya tienen dos gobiernos en contra. Pequeños, países pequeños, pero dos en contra y además con una influencia que se va expandiendo. En principio, claramente, Hungría y Eslovaquia. Y además se está viendo en las distintas elecciones que esos movimientos, esos grupos, bueno, que se les acusa de populistas, de radicales, de tal, lo que sea, pero que por la izquierda y por la derecha se desmarcan, están creciendo muy rápidamente. Fue muy evidente el cambio que se produjo en Francia en concreto, con un Macron que estuvo liderando las políticas belicistas, que nos parecía que nos quería arrastrar a toda Europa a la guerra en una semana, con este planteamiento de llevar tropas de la OTAN a Ucrania, y sin embargo, de pronto, con las elecciones europeas se cayó. Parece, por lo que sea, que no esperaban el resultado que se produjo. Y que ese resultado pues les llevó a pensar que había que cambiar, al menos aparentemente, de estrategia. Pero esto nos revela hasta qué punto tienen miedo a la opinión pública europea, a un estallido de la opinión pública europea, si la opinión pública percibe que de pronto se ha lanzado a una guerra mundial, o a una guerra continental, o a una gran guerra, como queráis. Entonces han utilizado dos estrategias, todo tipo de provocaciones para ver si Irán lanza un ataque que me justifique poner en marcha esa gran guerra, o toda una serie de provocaciones para ver si
consigo que Rusia lance un ataque similar, pues quizás contra algún país de la OTAN, y con lo cual, pues, artículo 5 y ya está, ya tengo el argumento, ¿no?, para poner en marcha esa guerra, ¿no? Entonces han sido provocaciones directas contra Rusia o incluso, por ejemplo, como alternativa, estos ataques disparatados a centrales nucleares, a la central nuclear de Zaporizhia de forma repetida y el más reciente a la central nuclear de Kursk, ¿no? Bien, con la intención evidente de crear un desastre nuclear similar al de Chernóbil y que en la confusión de ese desastre pues se justifique ese estallido, ¿no? No tiene otra explicación, ¿no? Y la escalada de provocaciones, pues ya sabéis, ha habido algunas más destacadas que la otra, se le dio muchas vueltas a cada uno de los nuevos entregas de armamento. Ellos reconocían que sabían que esto era que podía ser provocar una guerra con Rusia y lo hacen. Puede ser provocar una guerra con Rusia y lo hago. Y el siguiente paso, igual, ¿no? Y siempre dando vueltas a ver si hay una o no una reacción en la opinión pública que me obligue o que me aconseje dar un paso atrás o esperar, ¿no? Y como eso no sucedía, pues daban otro paso, ¿no? Bueno, esto fue muy evidente. Bueno, me voy a olvidar de los pasos de los primeros entregas de armamento, de los famosos tanques Leopard, que en ningún caso podían ir a Ucrania, por favor. Estaríamos reviviendo a Alemania, los tanques alemanes contra Rusia, eso es imposible, ¿no? Sería provocar inmediatamente a Rusia la guerra, ¿no?, con nosotros. Bueno, pero bueno, ya más recientemente, en mayo, los ataques a los radares de alerta temprana antinuclear, sabiendo que esos ataques a un sistema de alerta temprana antinuclear es causa de respuesta nuclear. Y así todo se hizo, y se hizo 3 veces. No fue casualidad, ni fue que a nadie se le escapara la mano, ni que un loco se desmarcara, ¿no? Que se repitieron 3 veces con 4 días de diferencia, ¿no? Bueno, o la propia invasión en Kursk, que no tenía ningún sentido militar. Ya se ha visto claramente que ha sido un fracaso absoluto y se veía desde el principio, ¿no? Pero bueno, sí tenía este sentido de escalada, ¿no? Una mayor provocación. Ya hemos invadido a Rusia, ya tenemos el precedente para la siguiente, otra provocación a Rusia que como una posible reacción, ¿no? Bueno, y ahora la última es este tema de los misiles de largo alcance, que vamos a ver dónde terminan, ¿no? Pero yo creo que, en definitiva, para responder a tu pregunta, tienen miedo a un estallido en el propio Occidente, ¿no? Entonces, para evitar, es la única explicación que tenemos para que hayan actuado como han actuado, ¿no? La explicación lógica. Tienen miedo a un estallido en Occidente y han intentado por todos los medios que la propia Rusia o Irán o un desastre nuclear, un desastre en una central nuclear me refiero, que les den el pretexto para poner en marcha esto. Yo creo que eso es lo que podemos contestar. Bien, ya sabéis, por favor, si no estáis suscritos, acordaros de darle a la tecla de suscribirse, difundir lo que os parezca interesante y dejarnos preguntas o comentarios que iremos respondiendo en la medida en que podamos con los vídeos del canal. Bueno, gracias por seguirnos. Hasta la próxima.